Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivo Vino Stream. Este es el cuarto de la segunda temporada. Estamos iniciando el año. Así que, bueno, bienvenidos a la comunidad de consumidores conscientes, como digo yo. Hoy tenemos otro invitado. Estaban acostumbrados cuando inició el año a tener la mesa completa. Hoy decía que das un íntimo. Hoy va a ser, me copa, un tipo como Fantino que empezaba a hacer entrevistas a solas. Bueno, a mi derecha hoy está Matías Ciciani, que es enólogo de Escorihuela Gascón, una bodega muy, muy antigua que tiene el distrito de Godicruz, muy cerquita de la ciudad de Mendoza, lo cual no estamos acostumbrados a que nos topemos con bodegas en la mismísima ciudad, y hoy todavía es una bodega que está en actividad. Y se preguntarán también por qué está acá. Matías practica la agricultura sustentable y la biodinámica y la parte orgánica también, así que hace mucho que tenía ganas de invitarlo. Gracias, Mati, por aceptar la invitación en tu agenda tan apretada. No. Un placer, Romy, estar acá. Muchas gracias. Lo que haces y contribuir a eso me pone muy contento. Qué bueno, qué bueno. Nosotros decimos que este es un espacio para eso, para poder contar historias, pero sobre todo conocer a las personas que están atrás de esas historias, y siempre le damos el lugar a los productores, a los hacedores, desde un lado más que el consumidor no puede llegar, quizás. Las etiquetas hablan por sí solas, porque siempre digo que el envase es el vendedor silencioso que te comunica, pero cuando puedo profundizar más de los productos hace que esa degustación o esa elección de la etiqueta sea consciente, ¿no? Totalmente. Y qué importante es ser consciente en las elecciones. Lo que conlleva la conciencia. Es un tema. Te agradezco porque en esta era, en esta época, trabajar en llevar conciencia es algo muy importante. ¿En qué momento te agarra de conciencia vos? ¿Cómo crees que llegas a un nivel de conciencia? La verdad que es infinito, ¿no? No sabemos todavía dónde terminan los niveles de conciencia. Pero ¿en dónde agarra hoy a Matías Ciciani con la enología, con los vinos? Qué buena pregunta. Yo creo que la conciencia es una palabra que está ausente en la mayoría de tiempo de nuestra vida, en la mayor parte de nuestra vida. Voy a hablar de mí, no voy a hablar de los demás. Y en mí la pandemia fue un momento que bisagra. Ajá. En donde empecé a poner más conciencia o atención a lo que estaba pasando en mi vida, ¿no? ¿Porque te dieron más tiempo? ¿Porque el mundo paró? ¿O porque, bueno, en ese conjunto de cosas también nos hizo que nos parara a nosotros, ¿no? No tengo una sola cosa. Fueron varias. Habíamos sido papá de Pedro, mi segundo hijo. Unos meses antes. Venía trabajando muchísimo. Uh-huh. Y fue un pequeño momento para poder prestar atención, porque para poder tener conciencia hay que tener calma, hay que tener atención. Quietud, ¿no? Uh-huh. También recordemos que ese año 2020 los vinos o los viñedos o todo parecía como pintado, florecido, renaciente. Eso también nos llevó a tomarnos todo el vino en las cavas, porque tampoco fue tan... Yo creo que tomé vinos acá diciendo, bueno, sí, ¿para qué lo voy a guardar? ¿Viste? Como que te daba voy a tomarlo. Cuando te acostumbraste a guardar vino, decía, no, este es el momento, pues no sabemos si habrá otro momento. Como que yo creo que también nos hizo traer conciencia al presente. La palabra conciencia yo la rijo mucho con lo que está pasando en este momento, con la decisión que vos tomás de estar con una persona hablando, compartiendo, eligiendo pasar las horas de tu vida, de la elección que tengas. También eso lleva a la conciencia. Totalmente. Y la presencia. Qué bueno. El hecho de estar prestando atención a lo que uno hace. Yo me di cuenta que hacía tantas cosas. Uh-huh.
A veces lo hago todavía. Es un poco un rasgo de mi... ¿De qué signo sos, Mati? De Leo. Ajá. Ah, igual que yo. Somos leoninos. ¿Cuándo cumplís? El 15 de agosto. Ah, mira, el 4. Sí. Soy leonino. Si nos vamos a meter en eso, me encanta igual. Pujante, ¿viste? Como que... ¿Y tu ascendente y tu luna cómo? Y tengo luna en Aries y ascendente en Géminis, que es el que está interactuando más últimamente. Por eso te digo, la pandemia ya hace 5 años, parece que fue ayer, pero hace un montón. Sí. Y los 40, de los 35 a los 40 me cambió todo. Sí, total. Tu hijo ya tenés 5 años. 5 para 6 ahora. Claro. También empezó a vivir otra niñez, ¿no? Como que empieza la escuela, empiezan a acabarse los juegos en casa, se va a otra responsabilidad y demás. Bueno, de hecho, de eso habla mucho la antroposofía, de cuando empezás a tener una... digamos, a que tu ego se empieza a formar, hay una transición ahí media heavy que si nos recordamos o vamos a nuestra infancia empezamos a decir, claro, ¿verdad? Empezó la primaria, el jardín, responsabilidad y demás. Yo era feliz cuando estaba jugando, simplemente esa era la responsabilidad. ¿Cómo? A mí me gusta conocerte también desde el lado antroposófico, biodinámico, ¿no? Nos hemos visto últimamente en muchas reuniones de biodinamia. Vos pertenecés a un grupo que son los vinodinámicos también. Les mandamos un gran saludo a Facundo Bonamaizón, que lo plantó esta mañana para venir acá, así que gracias, Facu. Sí, sorry, Facu, sorry. Bueno. Saludo grande a todos los vinodinámicos. Sí, tal cual. Y últimamente nos encontramos en esas reuniones. ¿Cómo llegó la biodinamia o la agricultura a esto a Mati y sobre todo a Escorihuela Gascón? Bueno, las dos cosas están íntimamente relacionadas. Una de las cosas que me maravilló de Escorihuela cuando empecé a trabajar es que tenía mucha data de la marca, conocía al enólogo, había estado en la bodega comiendo asado, había probado vinos, pero no sabía que éramos biodinámicos. Eso lo descubrí apenas empecé a trabajar. ¿Cuándo llegaste a Escorihuela vos? 2014. Ajá. Sí, esa vendimia, llegué antes de la vendimia y bueno, ha sido un crecimiento muy vertiginoso. En la bodega empecé haciéndome cargo de los vinos de exportación y alta gama. Okay. Y en ese momento... Nada menor tu desafío. No, con 29 años venía ya de varios años de experiencia a cargo de bodega, pero una bodega de esta envergadura, con esta marca, con esta trayectoria, era un gran desafío. Cosas que me encantan, me divierten los desafíos. Obvio, es nuestro motor, nuestro alimento día a día. Sí, tal cual. A veces hacemos las cosas mucho y por desafíos, ¿no? Como que vamos cambiando porque nos aburrimos. No sé si te pasa, pero... A full. A mí me pasa, me aburro y ya quiero otra cosa, pero no terminé. Entonces, un poco mi coach dice, bueno, sos una persona autotélica. O sea, como que del punto A al punto B, en ese camino todo te empieza como cuando te empieza a aburrir, empezás a cambiar de punto B. O sea, ¿no? Como que es difícil a veces. Sí, para no irnos del tema, sí, obvio, porque el geminiano... Voy a empezar a abrir vino. El geminiano está full ahí y uno está acostumbrado a hacer multitasking. Mi relacionamiento con la biodinamia... Yo no tenía ni idea, siempre cuento que en la facultad, en agronomía, yo vi un colegio técnico en la secundaria, se hablaba de orgánico como era un párrafo de vinos orgánicos, no se hablaba nada de otro tipo de viticultura sustentable o enología sustentable, y es un poco un camino que se recorre de forma personal, porque no sabes nada. Yo tuve la suerte de llegar a Escorihuela, en donde ya venían practicando la biodinamia desde el 2005. Automáticamente me integré a ese equipo de agrónomos de ese momento, que son grandes amigos con los que me transmitieron la biodinamia de una forma en la que la vivían ellos, que era Ernesto Catena, uno de los accionistas de Escorihuela,
nuestro líder de alguna manera fue el impulsor de la biodinamia en la Argentina y también, por supuesto, en Escorihuela. ¿Y por qué decís cómo la vivían ellos? O sea, ¿de qué manera la vivían a la diferencia que hoy la estás viviendo vos? Bueno, era un poco, para mí también al principio, era algo difícil de masticar, de entender, porque... Bueno, y guarda relación la respuesta con lo que venimos hablando. Uno está acostumbrado a hacer muchas cosas que tienen que ser hechas eficientemente y rápido. Sí. Y ser productivo casi para todo. Lo más que puedas. Dormir exactamente lo justo, divertirte lo justo, ir al trabajo productivo. Y la biodinamiana tiene otros tiempos. Y mi vida empezó a tener otros tiempos recién en la pandemia y yo pude... Si bien vengo trabajando con vinodinámicos, que lo creamos justamente para podernos ayudar y acompañar en el proceso de aprendizaje, bueno, es algo que es un camino que tenés que recorrer. En la universidad, en la facultad, para nosotros los técnicos que elaboramos vinos y demás, como en la vida, nadie te enseña eso, quietud. Claro, quietud. Y sobre todo... no sé, en la parte académica, digamos, como vos decís, es una hoja, ¿no? No hay profundidades de esto. Si te querés dedicar a esto, sí tenés que empezar a profundizar por ti solo. Y me quedo con algo que dijiste anteriormente vos, que yo opino totalmente lo mismo, que también la biodinamia a veces coincide, a veces no, con un proceso de vida personal. ¿No? Como que el autoconocimiento, la parte... Por eso yo, a ver, todo lo juego lo junto con esto. Cuando yo le tengo que decir al consumidor la biodinamia, lo orgánico, lo natural, etcétera, pero más la biodinamia, le digo, bueno, ¿esto es conectás o no conectás? O sea, no te voy a decir, vos tenés que tomar vinos biodinámicos porque tal y otra cosa. Seguramente en este proceso no te conectás y quizás en algún momento te invita a unirte a esto. Vos entraste a Escorihuela ya era una bodega biodinámica certificada. Contamos que la certificación a nivel mundial es a través de Demeter, que es el ente regulador de la biodinamia, que no muchas en ese momento, si nosotros nos focalizamos en 2014, tampoco se hablaba mucho de biodinamia en el consumidor, ¿no? Y algo que quiero que me profundices, que las etiquetas de Escorihuela tampoco lo dicen. No, exactamente. Cuando entré a Escorihuela en el 2014 ya llevamos muchos años de biodinamia. De hecho, el primer congreso biodinámico argentino se hizo en nuestra bodega. Ah, mirá. Lo cual es un orgullo. Ahora lo repetimos con vinodinámicos, un año acá y un año en Chile. Y en ese aprendizaje tuve esos momentos de conciencia que a veces uno tiene, que fue la decisión de certificar todas las bodegas de Escorihuela. Después del 2014 que elaboré todos los viñedos nuestros, y me di cuenta de que en el viñedo del Cepillo nosotros tenemos un viñedo biodinámico en el Cepillo, Cordón del Cepillo. Son 1200 metros, no sé, alto, ¿no? 1200 metros sobre el del mar, un lugar muy frío, una parte distinta del Cepillo que es la parte alta, el suelo es muy arenoso, origen eólico, muy pobres, y bueno, tenemos un viñedo de 63 hectáreas biodinámico, que ese es otro tema, ¿no? Llevar grandes superficies biodinámicas es un gran desafío y hace falta mucha precisión. Pero en el 2014 elaboré los vinos y dije, no, tenemos que hacer vinos del Cepillo, tenemos que hacer vino del Cepillo. Y el Cepillo, como particularidad que tiene un montón de terroirs y varietales y demás, todos los vinos me gustaban. Y aparte, bueno, justo coincidió que era un viñedo biodinámico. Y yo dije, quiero que esto la gente lo sepa. Tiene que haber una relación. Y ahí empezamos el camino de este vino. Del que estamos tomando. Abrimos un Malbec orgánico. Es nuestro Escorihuela Gascón Organic Vineyard Malbec, que fue nuestro primer vino certificado Demeter, aunque la uva ya era Demeter. Y ahí te contesto lo segundo. Escorihuela nunca fue biodinámico para vender vino o para que la gente lo sepa. Nosotros tenemos gracias al trabajo de generaciones, porque eso es otra de las cosas que me he dado cuenta ahora, es por separarse un poco de uno de
de su ego y de su foco Tal así cual. chiquito, empezar a mirar más amplio, me di cuenta de todas las generaciones y cosas que han pasado en Escorihuela y la historia que tiene Escorihuela. Y me sentí una parte más. Y ojalá después otro tenga esa misma perspectiva y se sigan sumando años y más cientos de años, porque ya llevamos 145 años. Entonces, en esa búsqueda, la verdad es que certificar y hacer un vino biodinámico para mí fue importante al principio, pero Escorihuela nunca lo utilizó como una estrategia de marketing y demás, que muchas veces, lamentablemente, todos los que estamos en el mundo de la biodinamia, la sustentabilidad, no tenemos tanto interés en certificar como sí el cliente en ver que está certificado. Para el consumidor también creo que a veces hay tanta oferta, ¿viste? Y tanta a disposición del consumidor, muchas etiquetas y cada vez más bodegas nuevas de productores que sacan un vino y demás. Creo que a veces lo ayuda a poder interpretar algo. Pero solo por eso, como que, bueno, como ayuda a entender un punto de referencia y a estructurarlo. Quizás simplemente para poner estructuras, ¿no? Como referencias. Pero sí, por ejemplo, en el mundo, no sé, la Domaine de la Romanée Conti, una bodega con muchísimas historias en la Borgoña, que es uno de los vinos más caros del mundo, es biodinámico. Y nadie lo sabe. Y vos sabés que yo aprendí a poder, no sé si lidiar o no pelear con los consumidores cuando no te creen, dicen, no, la biodinamia, no sé qué. Bueno, todavía hay muchas cosas así. Encontrarse, vos nombrás este vino y le decís que es biodinamia y ahí como que diciendo, la biodinamia no es que lo voy a hacer por satisfacer una parte del mercado de una necesidad que tiene el consumidor, ¿no? Es una convicción y una filosofía que hace que el vino realmente sea diferente. Entonces, por eso digo que es un proceso. Pero cuando le decís que estas marcas grandes son biodinámicas, es como que te creen un poco más. Es el ego también, ¿no? Como... O encasillar como en un grupo una cosa y otro grupo otra cosa, rivalidades, no sé qué pensás con respecto a eso, o si te has encontrado con consumidores que cuando descubren que Escorihuela es biodinámico tienen otra perspectiva. Sí, totalmente. O sea, me parece que es un proceso natural que estamos haciendo las personas de ir saliéndonos de las estructuras que ya están quedando chicas. Está buenísimo el vino. Perdón. Buenísimo. Y sí, que tiene esa energía, lo puedes tomar a la mañana, lo puedes tomar a la noche, lo puedes tomar con comida, lo puedes tomar solo, lo puedes tomar frío, lo puedes tomar un poquito más atemperado. Es un vino que tiene una personalidad propia. Tremendo. Y eso es lo que tratamos de hacer en Escorihuela, digamos. Que tenemos todo este respaldo de la marca, la trayectoria, la historia, pero nuestra forma de encontrar la innovación fue tener una personalidad. Y esa personalidad, que la tenemos per se, pero está muy marcada por la biodinamia, porque Ernesto dijo, quiero ser biodinámico cuando nadie sabía lo que era, y todos sus proyectos son biodinámicos. Y bueno, él tiene su bodega biodinámica. Entonces, bueno, eso me parece que es convicción, ¿no? Y bueno, nos dio a nosotros un marco donde pudimos crecer en eso, y en explorar nuestros vinos de una forma mucho más sincera que por ahí en las bodegas grandes no está muy interesado en cosas que no son para el marketing, pero bueno, es una característica de Ernesto. Él hace cosas que después terminan siendo buenas para el marketing, pero no son para eso, digamos. Es verdad. Le mandamos un gran saludo a Ceci Martínez, que dice, buena y preciosa mañana para ambos. Ahí manda un saludo, Ceci. Que también. Beso enorme, Ceci. Sí, la verdad, otra biodinámica de hace muchos años. Y sobre todo también me parece muy interesante poder unir la tradición que tiene Escorihuela en sus vinos con, podría decirse, innovación en la parte de este tipo de agricultura que es como la agricultura del futuro. 67 hectáreas tenés en ese piso. 63. Siempre me causa una duda que escucho productores
Para llevar viñedos biodinámicos con precisión y con y mucho más, no sé si prolijo es la palabra, pero estando ahí continuamente, he notado hasta que dicen, es casi imposible llevar más de 1 hectárea con esto. Vos tenés 63 hectáreas biodinámicas. ¿Cuáles son esos desafíos que pasaba para cumplir la biodinamia y cuáles esas fortalezas que ya se han construido a lo largo del tiempo? Bueno, en los productores también hay mucho ego y hay mucho control. A veces lo que yo he ido viendo con el tiempo, muchas veces se dice que un viñedo biodinámico, orgánico, es menos productivo o es menos rentable. Y un poco eso a las personas, ignorantes en términos de productivos o a veces gente inversora, además los asusta. Yo siento que hay una ignorancia de parte de los productores y de parte nuestra en la producción de vinos biodinámicos y orgánicos y todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Es muy incipiente, lleva muy pocos años. Por lo tanto, a medida que el tiempo avanza, vamos desmitificando y viendo que en realidad eran errores humanos los que hacían que los sistemas no funcionasen igual que la parte convencional que le decimos nosotros. Por suerte en Argentina los viñedos son bastante sustentables, por no decir son sustentables naturalmente, porque un clima cálido no tiene, curamos 2 veces, en Francia 20, en lugares como la Champaña y demás. Entonces tenemos una viticultura bastante está el camino bastante allanado para que podamos ir por ahí. Todo nos indica que es un lugar propicio para hacer cultivos sustentables. Lo que pasa es que hay trabas, miedos y hay una persecución del objetivo que nos quita un poco el proceso. Y el proceso lo que nos tratamos de centrar con los vinos dinámicos. Y discutimos y hablamos un montón. Por ejemplo, yo para hacer este vino uso tanques de acero inoxidable. Sí. ¿Por qué? Porque para mí, en el proceso, como técnico enólogo, el acero inoxidable me permite tener un control, otra vez la palabra esa famosa, de la limpieza, de higiene, que no me permite otro tipo de recipientes que están de moda en el ámbito más orgánico y dinámico. Entonces yo he sido un poco reticente a eso. A otro tipo de recipientes que no me permiten controlar. Entonces me dice, pucha, pero mirá que bien este vino, 10 años, no tiene un problema, un defecto. Y no, o sea, no se puede hacer vino biodinámico con el libro de enología, digamos. Claro, y aparte en eso hay muchos mitos, ¿no? Como que tenés que hacerlo de una manera porque si lo haces de otra no sé si es tan biodinámico, ¿viste? Como que hay como esos conceptos que a lo largo del tiempo también yo creo que la tecnología de la actualidad, la formación de ustedes como enología, como enólogo o como técnicos hace que se una con las herramientas que te da la biodinamia para el único fin de hacer un buen vino. O sea, yo siempre digo que yo tomo un vino y por más que sea biodinámico, natural y lo que sea, y el vino lo tengo que escupir porque no lo puedo tragar, se acabó todo lo que me dijiste y se derrumbó en 3 segundos. O sea, no tengo nada más para hablar, digamos. Es como que, bueno, pero el vino se debe poder tomar. El vino debe ser... la gente le tiene ganas que tiene que volver a comprarlo. O sea, tiene que tener ganas de volver a comprarlo. Entonces, digo, yo coincido con vos. Para mí que todo lo que lleve a que sea un buen vino y que realmente sea un producto, es un alimento. No nos olvidemos que lo puedo tomar, lo tengo que tomar. Pero bueno, hay de todo en este mundo, ¿no? Como que... Y el respeto a los procesos de cada uno. Porque algunos hacemos un proceso, otros hacen otro. Pero al final... no hay un solo proceso. Entonces me parece que como parte de mi aprendizaje en esto es que también hay que respetar las formas de hacer de cada uno. Y no hay uno que sea más biodinámico que otro o más sustentable. O sea, bueno, más sustentable sí, eso se puede medir. Sí, verdad. Pero digamos, en términos de cosas de conciencia o biodinámica o más que tengan que ver con lo holístico, no hay una medida. Digamos. No. Y aparte estamos trabajando con energías, ¿no? En movimiento todo el tiempo. Entonces es muy probable que yo consumo mucho vino orgánico, biodinámico y demás. Lo que sí yo
a lo largo de mi vida he manifestado es que hoy me decido quedar en esta vereda, digamos, como siempre digo, porque siento que son mucho más expresivos, súper recontra atractivos, ricos, fáciles de tomar, y no veo que tengan mucho más que solo uva, ¿no? Como que eso a lo largo del tiempo he discutido con enólogos y con mucha gente diciendo, no, es imposible que te des cuenta que un vino es orgánico. Digo, pero ¿por qué es imposible? No, porque, o sea, no sé, no pasa nada, o sea, puede ser lo mismo. Y que normalmente también veo que no. Como que siento que toda la expresividad de fruta del lugar y demás lo tiene un vino así. Si nosotros hoy ponemos una degustación a ciegas con Orihuela con orgánico, un montón de Malbec que no son orgánicos, va a resaltar. O sea, de acá me la juego firme. ¿Vos notaste eso en vos también? Como consumir vinos de este tipo o no? No, tiene que ver con mi forma de entender la vida de alguna manera. O sea, coincide con el proceso. Coincide con el proceso y tiene que ver, a ver, no hay veredas. Yo creo que todos queremos un mundo más sustentable. O sea, porque todos ya somos conscientes de lo mal que hemos hecho las cosas en muchos aspectos. Uh-huh. Ahora, el proceso de un lugar a otro va a tomar tiempo. Entonces, yo todavía tengo gente que me pregunta, no me pregunta del vino. O sea, eso me molesta. Uh-huh. Ahora voy a hacer un viaje comercial. Uh-huh. Y bueno, uno como enólogo también tiene que comunicar los vinos y muchas veces ayudar a venderlos, por supuesto, porque... Uh-huh. De eso... Sí, el nuevo rol del enólogo también es la comunicación, ¿no? Como... Y hay ciertos lugares, por ejemplo, que están muy enfocados en el precio. No sé, cuando vas a Inglaterra o a algunos lugares. Y no le importa el terroir, no les importa la marca, no les importa nada, le importa el precio. Bueno, está bien, está perfecto, y todos entendemos que esos lugares venden vino también y hay que estar ahí. Pero es un poco un ejemplo que uso para mostrar esto de las personas que están todavía focalizadas en un aspecto y las que estamos tratando de abrir la percepción a más aspectos. Y integrarlo en la vida. Es como, uno es enólogo, pero también es padre, pero también es... consumidor. Y yo quiero tomar cosas sustentables. Y también hacer un consumo responsable de todo. Y creo que hay espacio para todo. Sí, seguro. ¿Y cómo crees que Argentina está como yendo hacia esa premiumización que hablan todos o realmente hacia algo que sea más consumible, que se dejó de consumir el vino como antes? ¿Por dónde crees que va todo esto? No, yo los datos que veo es que sí, que el mundo, Argentina en general, estamos yendo hacia a tomar menos vino más caro. Y valorar, en algunos casos, sobre todo la gente más joven, lo que hay detrás de una botella de vino. Eso sí que lo veo que va rápido y hay un interés genuino, mucha gente en el proceso. Claro. Y a mí me apasiona porque yo me dedico al proceso. Claro. Y a veces nos acostumbramos al resultado, a mostrar un resultado, mostrar no sé qué. Nos olvidamos de todo lo que sucedió, ¿no? Y los procesos, que pueden durar 150 años, son algo importante. Como no ver las cosas aisladas y solo ver un resultado, me parece que es lo que se va a venir próximamente en todos nosotros, digamos. Pasa que nos criamos en un colegio que te dice que lo más importante es la nota. Mi hija es súper... Yo tengo una hija también, más grande. Más grande, sí. Santina. Y este vino, la primera cosecha, lo hice justo en esas cosas que después no se sabían. Un año después empezamos a escribir el lanzamiento del Organic Vineyard. Se cosechó el 14 de abril del 2015, la primera añada de ese vino, que es el día que nació mi hija. Fue esa tarde, yo me fui al hospital y nació Santi ahí. La verdad que me choqueó, o sea, me impactó las coincidencias, ¿no? Y cómo todo se renueva y siempre hay posibilidades de buscar algo mejor. Y hay que tratar de no
de no criticar lo hecho, sino más bien estar pensando en lo que viene e ir viendo cómo hacerlo mejor. Sobre todo somos una industria que, por suerte, hay mucha camaradería, hay mucha ayuda entre colegas, en intercambiar información, en degustar juntos un lugar que un poco lo ibas a hacer hoy con Facu. Tener esa camaradería hace que se cree realmente una industria de comunidad, ¿no? Creo que es un poco lo que queremos transmitirle al consumidor. Yo tengo en cuenta que el consumidor también tiene tanta oferta que bueno, a veces le cuesta, ¿no? Como ser fan de uno nada más o crear en un mood, sino que es lo maravilloso que tiene el mundo del vino. O sea, que pues la diversidad. Hoy puedes tener un proceso que te gustan los vinos con mucha madera, lo tenés. Hoy puedes tener, no sé, te gustan los vinos orgánicos, tenés la cantidad de vino orgánico. Y eso la industria a veces no lo hace a favor. O sea, no lo utiliza a favor, lo utiliza en contra, ¿no? Como para separar. Entonces a veces estos momentos quizás de reflexión hacen que podamos poner un poco de luz al consumidor de que todo está bien, no importa, no nada te jacta de que sos un consumidor tal por consumir una cosa, ¿no? Y eso. Sí, siempre y cuando haya una voluntad del consumidor de querer abrirse, ¿no? Y de no estar tomando vino solamente para la foto de Instagram, claro, sino más bien, pero bueno, vivimos así, entonces es difícil. Yo creo que comunicar la importancia del vino, de lo que tomás, de si te gusta o no te gusta, más allá de todo lo otro que hay detrás, es importante. Por eso siempre yo me siento mucho en el proceso. Nos gusta en Escorihuela comunicar cómo hacemos las cosas y que somos biodinámicos uno cara a cara y no como una estrategia, digamos, para vender más o captar público. Yo tengo un gran amigo también que trabaja en Escorihuela, que es Renzo Monge, que le mandamos un gran abrazo. Y el otro día fui a su oficina. Claro, tiene todas las etiquetas que tiene Escorihuela. Un montón. ¿Cuántos vinos tenés en Escorihuela? Uf, ya no los tengo contados. Se me dijo, igual no me acuerdo, pero más de 30. Sí. Tenemos varias líneas. En todas las líneas tenemos varios varietales. Ajá. Así que probablemente sean más de 40 seguro. Y bueno, también hemos sido estos últimos 11 años que llevo testigos de este cambio en el consumo, ¿no? Nosotros también teníamos un vino súper popular que era Carcassonne. Y bueno, en los últimos, te diría, antes de la pandemia ya se notaba que las personas que antes lo consumían ya no lo estaban consumiendo. Esto es un fenómeno a nivel mundial y global en todas las bodegas, pero bueno, vos me habías hecho esa pregunta antes. A mí me gusta porque no porque todo el mundo lo haga, algo es bueno. Y no sé si está tan mal lo que está pasando, porque se le está dando un poco más importancia al proceso. A veces es importante tener en cuenta eso en la industria, de que está bueno que los vinos que hoy estemos tomando tengan mucho sentido detrás del lugar, del varietal. Ahora me preguntaban por el Día del Malbec el otro día, cómo había sido la evolución y demás, y qué pasaba después. Bueno, está pasando de todo, digamos. Estamos yendo cada vez más profundo en los lugares, estamos yendo cada vez más profundo en los clones y en la relación entre el viñedo, digamos, la planta y el suelo y lo que se denomina terroir, que hablamos mucho los enólogos, pero todo ese ecosistema, esa combinación de factores, cada vez estamos yendo más profundo y van habiendo más variables para nuestros consumidores, que al final del día son la estrella de esto. Y son lo más importante de este eslabón, ¿no? Yo a veces tengo, creo que casi una fija últimamente, de unir mucho más al conjunto de productores que hay con el conjunto de consumidores que hay. Como que, o sea, a mí me pasa mucho que conozco muchos productores que no tienen ni idea a dónde va
a dónde va su producto final, ¿no? Como que no saben, no tienen... Y que no tienen idea del impacto que hay entre el consumidor. El consumidor tampoco tiene idea de aquellos productores. Entonces creo que hoy también en esos procesos de ir más atrás o profundizar es también comunicarle al productor, a aquel productor que dedica su vida a solamente tener uva y venderla y no hacer vino. Que es una cultura que no tenemos en Argentina. En Argentina se construyó la industria haciendo uva para vender a grandes bodegas, ¿no? Y el viñerón, que se conoce como en Francia, como en francés, es el productor que hace de su uva un vino. Hoy creo que está pasando mucho más acá en Argentina, como que volvimos o estamos creando esa pequeña industria. Estamos yendo. Sí, somos más jóvenes, entre comillas, y al final, viste que todo vuelve, todo va, ojalá un poco más consciente, sí, pero va volviendo todo un poco. Y sí, hay muchos más productores de uva que hacen sus vinos, pero también yo quiero aprovechar ese pie que me das, porque en Escorihuela me encontré otra cosa que a mí siempre me llena de orgullo. Desde el 2018 tengo a mi cargo el área de viñedos también. Ya habiendo trabajado con los ingenieros desde el 2014, me hice muy amigo, me involucré mucho en eso y conocí muchos productores. Escorihuela tenemos una red de productores que tiene más de 150 años. Eso me voló la cabeza. Una red de más de 150 productores que tienen más de 30 años. Okay. Ellos ya estaban todos medio viejos. Y esos productores, más o menos, ahora que el 2018 me toca llevarlo con Vero, tengo un equipo que me ayuda a hacer todos los vinos de Escorihuela. Como me parece que es una redundancia, pero cuando vos quieras, puedo contar de mi equipo también, porque si no, mientras yo me sirvo un poquito más. Parece que yo estoy solo haciendo todas esas etiquetas que mencionás, pero no, somos un equipo de profesionales jóvenes, creo que yo soy el más viejo, en donde trabajan una ingeniera agrónoma y un ingeniero que tiene a cargo el área de viñedos propios y de terceros. Y volviendo al tema de los productores, estos productores han estado muchos años con nosotros, han pasado generaciones. Eso es muy loco. Y eso es muy loco, porque muchas veces se critica a las bodegas. Yo también, cuando critican a las bodegas grandes por el rol de a veces se discute lo que se paga, lo que no se paga, yo también me he dado cuenta de que en muchos casos, o la mayoría, porque yo tengo 120 productores, entre 100 y 120, que nunca cambian. Claro. Yo llevo 11 años y yo veo que están de hace 30 y deben llevar mucho más. Eso es impresionante, digamos, porque en el fondo se ha generado un equilibrio, una simbiosis, en donde siempre en un país como la Argentina... Vínculo, han creado un vínculo en realidad. Vínculo. Siempre en un país como la Argentina va a haber un enojo. Uno se puede quejar de que el salario no se actualizó con la inflación. Y siempre pasa porque todo cambia todo el tiempo. De Argentina. Pero los vínculos han persistido a todo eso. Yo lo admiro un poco eso. Me hace... A veces lo menciono en algunas reuniones porque... Es que es valioso para mencionar, Mati, porque también estamos acostumbrados a comunicar lo que aprendimos que vende, ¿no? Y esto también de poner algo diferente que vender, de anunciar que tienen 120 productores o 150 productores, que tienen más de 30 años, que siempre son los mismos, que han construido, seguramente evolucionado muchas generaciones gracias al recurso económico de la uva, etcétera. No es menor, o sea, también está bueno comunicarlo, porque pasa lo contrario, que no se comunica. Entonces no, y pasan como el productor a estar en segunda. No digo todos, nunca pongo todas en la misma bolsa, pero me toca cada vez más de cerca que hay productores que todavía están como en esta como que no encuentran esos vínculos o esa red, ¿no? Entonces me parece que están en un inframundo que todavía nadie sabe. Entonces que Escorihuela lo haga y que lo comunique me parece bien, o sea, es digno de comunicar. Pero ¿cuántas personas tienen dificultades para generar vínculos sanos? Claro. Ya me metí en un ambiente medio aburrido, psicológico, pero digo, es más de lo mismo. No digo,
que nosotros en Escorihuela hagamos todo perfecto. No, al contrario. Lo que resalto es que hay posibilidad, porque hablo con ellos, tomo un café, me entran a la oficina, me preguntan cómo nos fue con la uva. Veo mujeres que viven en el viñedo, que no se encargan del viñedo, que son la madre del productor o la esposa, y me preguntan, familias, quiero decir, involucradas en el proceso, viñedos de 2 hectáreas, de 1 hectárea, viñedos grandes, pero me parece que siempre tiene que ver un poco con la humildad, entre comillas, de los participantes, ¿no? Porque si el productor realmente produce uvas para hacer un buen vino, no está tanto en el negocio, ¿viste? Comparándolo con el rolling, digamos, el plazo fijo. Tal cual. Y acá voy a decir una palabra que también me gusta mucho, que es la coherencia. Cuando empezás a practicar la biodinámica, no solamente estás hablando de prácticas sustentables en el viñedo, sino que también está como paraguas la antroposofía. Y dice Steiner que el reino del ser humano es tan importante como cualquier otro reino. Entonces yo también escucho muchas aras a veces, cuando solamente son biodinámicos y veo que los productores no saben quién es, o el personal que trabaja en la bodega, o lo que sea. Se cae la teoría en 2 minutos, por más que vos utilices los preparados biodinámicos para tener mayor nutrientes en la tierra. O sea, ahí es donde también es coherente con lo que decís y con lo que no querés comunicar. O sea, no quiero poner biodinámico, pero sí hago esto. Bueno, está bien. O sea, en el silencio también comunicás mucho, digo. Pero es importante mencionarlo, porque si no toda la gente siempre cree, un poco lo dijo Maricruz una vez que vino, dijo, la gente cree que solamente la biodinámica es los cuernos. Y no, o sea, acá hay otra cosa, por eso me encanta tenerte acá, de una marca tan reconocida como Escorihuela, que todos dicen, no, una empresa grande, una bodega grande, donde seguramente está el ABC de las bodegas grandes, ¿no? Como que lo ponen en un cajón. Y profundizar sobre estos temas hace que el consumidor empiece a hacer match con la historia. Porque hoy quiero saber dónde va mi dinero. Yo cuando compro un Escorihuela quiero saber dónde va mi dinero. Hoy la gente está en ese proceso. En todo creo que es un proceso que lleva a la conciencia, decir, bueno, voy a empezar a comer bien. Bueno, ¿a dónde voy a ir a comer? A donde sé el tomate que viene de aquel productor, donde sé que las sillas son, no sé, etcétera. Entonces sí, es tan importante como el varietal que dice en la etiqueta, como lo que vos contás. Y te sorprenderías lo familiar que es la bodega. O sea, somos poquitos. O sea, me faltó nombrar toda la parte enológica. Donde está Celina, Sofía, Gustavo, María Emilia, un montón de... Tania en Salta, un montón de enólogas y enólogos que trabajan en nuestro equipo. Te puse a toda la familia, pero sí, básicamente somos 5 personas con los dueños interactuando. O sea, es una bodega muy familiar. Y de adentro se vive como algo muy familiar. Por eso también este respeto a los productores. A ver, la gente, nuestra administración lleva 25 años trabajando en la escuela. O sea, conocen a todos los productores. Los productores se sientan, discuten todos los años por lo mismo, todos los años las mismas cosas. O sea, no, es algo que yo he aprendido a valorar. Por eso también lo puedo ver ahora y resaltar. Ok. Producís muchos varietales. No solo Malbec, producís Syrah, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Viognier también tenés, ¿no? Tenemos Viognier. Sí. Bueno, y muchos más que, bueno, lo completarás. ¿Cuál es el más desafiante para vos, aprovechando que sos una persona que continuamente debe tener desafíos? Me encanta el Pinot Noir. Ajá. De hecho, uno de mis proyectos en el 2017 fue lanzar un Sauvignon Blanc y un Pinot Noir, que digo eso porque, bueno, fue después de un viaje a la Borgoña y debería haber sido un Chardonnay, pero en ese viaje... ¿Fuiste a Pouilly-Fumé o no? No fui, pero nos las pasamos, fuimos con un grupo de enólogos, nos las pasamos tomando Pouilly-Fumé y me enamoré de toda esa gama de Sauvignon Blanc tan distintos, ¿no?
Y dije, pero nosotros tenemos Sauvignon Blanc en el cepillo. 2 hectáreas, es bastante. Y no tenía digamos, lo usábamos en una línea. Interesante, aparte la zona para el Sauvignon Blanc, ¿no? Y empezamos a crear un Pinot Noir y un Sauvignon Blanc de esa finca distintos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si vamos a hacer un Sauvignon Blanc, no quiero que sea el típico Sauvignon Blanc verde, con espárrago, con acidez. Queremos que sea otra cosa. Y en mi cabeza había un Sauvignon Blanc de montaña, ¿no? De suelo pedregoso, frío, pero no por eso cosechado muy, muy temprano. Fermentado en barricas. Fue todo como una cosa, un experimento, ¿no? Y hicimos 4 barricas nada más para probar. De 225. De 225, barricas de la Borgoña, que había. Y estuvo el vino un año en la barrica. Y fue un éxito interno para nosotros, pues nos demostramos que podíamos hacer un vino blanco de montaña y que no tuviese muchos puntos de encuentro con sus colegas oceánicos o marítimos. Claro. Pero al mismo tiempo sí encontrabas el varietal y estaba ahí esa esencia. Entonces fue como encontrar, y un poco el desafío nuestro y mío personal es como encontrar la personalidad en cada cosa que haces. Con el Sauvignon Blanc tuvimos una gran sorpresa, pero el que sigue desafiando y vas a desafiar todo el tiempo. Ayer estuvimos con Sofi y Manu, enólogos que trabajan conmigo haciendo pequeñas producciones Pinot Noir. Siempre es un desafío hermoso, porque siempre siento que como que le falta algo, no sé cómo explicarlo. Es que es muy desafiante. Bueno, el Pinot Noir dice que es el desafío de todo enólogo, ¿no? Y es real, totalmente. Sí. Es la variedad más... Le dice, ¿cuándo van a sortear un vino de un invitado? Bueno, ya vamos a sortear un vino. Y Ceci Martini, no quiero dejar de leerla, que dijo un tiempito atrás cuando estábamos hablando que el vino era el resultado final de todo esto, decía justamente la exigencia de resultados en función de un mercado volátil condiciona la perspectiva calmada, presente y consciente de respetar los ritmos naturales y vitales. Bueno, ya no quiero decir más nada después de lo que dijo. Y sí. Macarena Siracusa manda un saludo. No sé si te conoces. Sí, claro, la Maca es nuestra brand ambassador en Escorihuela, pieza clave de nuestro equipo. Claro, es verdad. Amiga, también. Le mando un beso gran a Renzo, saludo, Maca. A Ceci, sí, que fue parte de, tal cual. De Escorihuela. Renzo también, y se abrazó a ambos. Que bueno, ahí están todos. Y uno dice, Celeste dice Carcassonne, un clásico de los clásicos. Claro, bueno, eso también es emocionante trabajar en una bodega que no solamente acompañó a generaciones atrás, sino que sigue acompañando a generaciones nuevas. Y el gran desafío es tener esa energía vital siempre, para que todos tengan, para que lleguen de la misma forma que llegó el que hizo Carcassonne, un abuelo que quizás tomaba Escorihuela, le iba a comprar a la bodega. Tremendo, eso es como que cuando uno se pone a pensar, dice la cantidad de consumidores que consumieron estos vinos. Y yo creo que uno de los secretos del éxito, si es que hay éxito y si es que hay secretos... Que es para vos el éxito también, ¿no? Digo, personalmente creo que es la adaptabilidad de la familia Catena y en general de los que estamos en Escorihuela en el día a día, de esta flexibilidad para estar siempre, digamos, atentos al legado, a todo lo que significa la marca, pero estar mirando también en la innovación, y la innovación por el lado de la sustentabilidad y de cosas reales, y no invirtiendo en cosas. Vos fijate, Escorihuela, no vas a ver grandes campañas de marketing, o sea, es una bodega que por suerte, y lo digo, somos muy afortunados de que nos vaya muy bien como empresa y como bodega, sobre todo en los últimos años. Y eso me parece que es gracias es el fruto de trabajo, como vos decís, de muchas generaciones que antes eran mucho más clásicas. Total, sí. Teníamos un salón lleno de toneles que se desarmó en los 90, y yo ahora lo rehice. O sea,
es plasticidad y es irse adaptando a los desafíos. Está en Escoribola uno de los toneles más grandes que quedan. No están en funcionamiento, sí. No. Ajá. No. ¿De cuánto es? ¿44.000 o algo? 62.000 litros. 62.000 litros, claro. Gigante. Que eso también deja vestigios de aquella industria donde en la gran cantidad en la gran mayoría de bodegas que producían esos toneles. Hoy son muy pocas las que tienen. Bueno, antigua bodega Giol que tenía un grandísimo esos toneles. ¿Cómo la estás pasando, Mati? ¿Está hermoso? Ah, sí. Bien, bueno, vale. Me olvido que estamos al aire. No. Sí, viste, si no te ves ahí en la pantalla, te olvidas. A mí particularmente me parece que la unión de la tradición con la innovación es la clave para mantenerse vivos cualquier empresa, ¿no? Como si no te reinventás desde las bases, morís. Totalmente. Y vos me decías, es importante la sustentabilidad. Para vos, ¿qué es la sustentabilidad? Hacer las cosas con conciencia. Porque otra palabra que viste que está tan usada que... Ahí me quedé pensando en algo que decía la Ceci, pero también para ser sustentable hay que vender. Hay que ser rentable. Entonces hay que estar dentro, hay que saber esperar los tiempos en que las cosas cambien, digamos. Si hoy las estructuras son de una determinada forma, por más que todos tengamos otro tipo de ideas o otro tipo de forma, de proceso de hacer las cosas, muchas veces la estructura macro del país y del mundo y la forma de hacer las cosas o las ideas predominantes terminan dirigiendo un poco la conciencia. Entonces, eso me parece que es ser flexible también, porque... Tal cual. Hay mucha responsabilidad social que siempre tenemos los que empezamos a involucrarnos mucho más en esto, ¿no? Y dice, bueno, voy a dejar que vos tenés 2 hijos, lo cual siempre seguramente estás continuamente dándole consejos o dejándole lo mejor herramientas para que ellos puedan vivir su vida, pero ¿qué hoy responsabilidad social tenés con la sustentabilidad vos como Matías sin ser enólogo? No sé. Hago un montón de cosas para crear un lugar más sustentable. En el presente podría ser mucho más, yo creo. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, yo tengo la posibilidad de liderar o de aconsejar a mi hija, sobre todo mi hijo más chico, en un montón de cosas, ¿no? Y creo que la sustentabilidad no es solo reciclar basura. La sustentabilidad pasa más también en mí, por lo menos lo que yo creo que hago más es en el vínculo con las personas, intentar aportar a los vínculos y a la forma de relacionamiento y al respeto de cada una de las personas y de cómo somos y de la esencia de cada uno. Yo lo trato de hacerlo mucho con mi equipo, como en mi rol de líder, liderazgo, que es un poco, bueno, a los leoninos nos gusta eso. Sí. Y a mí siempre se me presentó como una de las cosas que más me gusta, poder sentir que aporto. Y mi aporte más grande, digamos, aparte de hacer vinos sustentables y de haber transformado, estamos yendo dentro del proceso de la bodega a la sustentabilidad en todas nuestras fincas, hemos hecho muchos cambios, soy una pieza más dentro de todo el engranaje. Me parece que el aporte más grande es el que estamos haciendo a nivel humano, digamos, o el que por lo menos pretendo hacer, y sobre todo con las personas que... yo creo que todos queremos hacer bien las cosas, pero ser padre es súper difícil. Y ahí es donde yo pongo mucho foco en tratar de no decir qué hacer, sino más bien inducir o transmitir algo de lo que uno ha podido
evolucionar en eso, ¿no? En la forma de relacionamiento. Si bien muchas veces mi hija me explica a mí, la mayoría de las veces, hay otras cosas que le puedo transmitir y eso me parece que es un gran aporte a la sustentabilidad, digamos. Totalmente. Justamente ayer hablábamos con Vicky Bron, que me decían, che, esto es sustentabilidad. Decía, hablamos de las uvas criollas, ¿no? Y decía, recuperar estas uvas y empezar a hacer vino de estas uvas también es sustentabilidad. En recuperar algo patrimonial nuestro que arma vínculos, porque no deja de existir el vínculo con el productor, con ayudarlo a recuperar eso que sentía perdido, ¿no? Y decía, claro, y cuando te vas haciendo más grande, empezás a valorar mucho más esto. Como, mira, con las personas que te rodeas, que las personas que te rodeas sin elegirlas, que sea lo más sano posible ese vínculo que vas a construir y sobre todas las cosas respetar el valor que tiene el aporte de cada persona, ¿no? Como decir, bueno, vos, no sé, en un equipo de trabajo siempre uno es más creativo, el otro es mucho más ordenado y eso también dice la biodinámica que somos parte de un todo, entonces respetar que somos todos diferentes y cada uno tiene su valor y el que pueda aportar también es significativo. Entonces me gusta esa parte del vínculo porque es fundamental en una sociedad que nos estamos agarrando a piña todos los días. No, y que muchas veces, vos has dicho varias veces la palabra valor. Y yo me he quedado con las ganas de... Es una palabra que a mí me ocupa mucho. Creo que yo me esfuerzo mucho por generar valor en lo que hago, en las relaciones, en mi actividad, en mi familia, en donde puedo, ¿no? Pero está muy distorsionada esa palabra, porque se ha creído que el valor es, no sé, algo que tenés, algo que se compra, algo que se hereda, algo que... no sé. Y para mí, el valor va más por algo intangible que por algo tangible. Va por esto que vos mencionás. ¿Qué aportás vos a todo esto? Por eso estuvo muy buena la pregunta que me hiciste, la sustentabilidad, porque creo, ¿cuál es tu aporte? Bueno, todos aportamos algo. El problema es que a veces algunas relaciones, algunas personas están más centradas en lo que creen que aportan que en lo que aportan. Y eso es lo que yo estoy tratando de especializarme, digamos. O sea, sí. Tratar de aportar todo lo que puedo. Porque me doy cuenta que las personas que se acercan a mi vida o a mis vínculos, a mis relaciones económicas, los negocios y demás, son todas personas que generan un impacto. Claro. Y un saludo a la prima Vicky claro, Bron, que no iba a decir, pero saludos. Bueno, vamos a brindar, Mati. La verdad que fue un placer tenerte. Se pasó volando el tiempo. Si querés, seguimos, ¿no? Tenemos tiempo. No, la verdad que mencionar que también en Fans del Vino, en Sarmiento 747, donde está el estudio, en el primer piso que estamos ahora, abajo tenemos la vinoteca, donde también pueden encontrar Escorihuela Gascón. Enfrente, en Sol y Vino, también hay Escorihuela Gascón, lo cual yo voy a decir la línea que más me gusta. Pequeñas producciones, para mí hay una diversidad de varietales, pero sobre todo de personalidad en esos vinos, que como su palabra lo dice, me parece esas pequeñas producciones hacen que saquen lo más sutil de esa variedad, ¿no? Como hablando antroposóficamente, digamos, como cuando te vas a lo sutil es como que todo es más magnífico. Y pequeñas producciones a mí me da eso, como que cualquier vino, tengo favoritos, no lo voy a decir, pero cualquier vino de esas líneas yo lo recomiendo para poder tener una velada, una conversación, un regalo. Creo que significa mucho más que eso. Para ustedes, ¿qué significa pequeñas producciones? Exactamente eso. Distinguir la sutileza del varietal. Mira. Es el foco. No lo leí, Lo quiero decir, no lo leí. El foco, pero yo quiero decir una sola cosa más, que te traje, el motivo por el cual te traje estos dos vinos. Es como la reina de San Juan, el motivo por el cual.
En realidad tiene un sentido. Este es nuestro Organic Vineyard, 100% Malbec Cepillo. No tiene madera, no tiene nada. Tiene simplemente la uva fermentada. Y este vino, nuestro vino ícono de la bodega, cómo se conectan dos líneas, ¿no? Para que la gente también entienda que por ahí un proceso distinto puede crear un vino distinto, pero la uva es no exactamente la misma, son distintos cuarteles, pero es la misma finca. Es del Cepillo. Es del Cepillo. Ajá. El Don es 100% el Cepillo, Malbec, otro cuartel, pero fermentado en barrica y guardado en barricas durante 18 meses. O sea que es un vino también biodinámico, no lo certificamos el proceso, las levaduras, por ejemplo... las barricas tienen que ser nuevas 100% y demás. No pueden haber tenido un vino que no sea biodinámico. Entonces, este es un vino que no está certificado, pero es lo mismo que, o muy similar al terroir el mismo terroir que este. Claro. Entonces, un poco para que mostrarles que el Syrah, por ejemplo, de esta finca, el Pinot Noir, ahora el Cabernet Franc y demás. No, aparte, buenísimo que lo hayas mencionado porque Don Escoreguera Gascón es el fundador, ¿no? Don Miguel Gascón. Don Miguel Gascón es el fundador de la bodega de aquellos tiempos atrás. Así que me parece... creo que son los dos vinos que reúnen las raíces y el futuro. Exactamente. Un poco el título que habíamos elegido para vos. Es un poco eso. Las raíces, de no olvidarse de dónde venimos y ese legado que trajo y los procesos que tuvieron y el futuro con este orgánico. Me encantó, espectacular. Si querés me puedes llevar a trabajar con vos. No, salud Mati, muchas gracias, un placer. Bueno, ya saben dónde comprar los vinos y brindar como nosotros. Los esperamos el miércoles que viene a las 12 del mediodía y vamos a anunciar en la semana los invitados o el invitado. Les mando un beso grande.